Vamos a dirigirnos al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4, donde yo leo del 1 al 3 y de manera unánime leemos el versículo juntos 4. Lucas 11, gracias por preguntar. Lucas 11. Aquella porción conocida como el Padre Nuestro. Ponlo fijo, o por lo menos que no me alcance a mover las hojas. Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para la lectura de la palabra. Lucas 11. De nuevo, yo leo los primeros 3 versículos y de manera unánime leemos el versículo 4. Dice la palabra del Señor, leo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Juntos. Amén. Padre Dios, Señor, bendito eres en tu misericordia y en tu bondad. En el momento de las ofrendas decíamos que tu evangelio aún transforma lo que significa el dar para el creyente. Es tu evangelio lo que genera un antes y un después en la vida de cualquier ser humano. Es más, conocemos la historia de la humanidad como el antes de Cristo y después de Cristo. Señor, recordar las bondades del evangelio es necesario para pedirte a ti que este sermón, que este texto sea aplicado a nuestros corazones y a nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque el evangelio nos dice que podemos estar delante de tu trono trayendo peticiones de oración porque Cristo hizo méritos, porque ese velo fue rasgado y ahora podemos tener esa comunión abierta y podemos decir Padre, como este modelo de oración lo dice. Ayúdanos a tener presente que no hay méritos en nosotros para mantener una relación contigo. Ayúdanos a tener presente que el nombre de Cristo debe ser exaltado en la relación de comunión contigo, porque sin Cristo no hay comunión contigo. Es eso lo que presentamos en este momento de oración. Sí, hay muchas debilidades propias del público, del expositor, que muchas veces afectan la comprensión de tu palabra. Pueden ser físicas o emocionales y también espirituales. Pero que tu amor, Dios, sea mayor que todas esas debilidades y pecados. Que cuando salgamos de aquí no seamos las mismas personas y que no seamos los mismos, porque la exposición de tu palabra genera esa transformación en nuestros corazones. Ten misericordia de este grupo de creyentes, de esta comunidad, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Si el Señor permite, este es el penúltimo sermón de esta serie, miniserie de estos 4 versículos. Entonces, dice, les mencionábamos la vez pasada que estamos en qué porción, en la de perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y precisamente ese es el título del sermón, perdónanos nuestros pecados. La vez pasada vimos la primera parte, hoy veremos la segunda parte. Ya sabemos, a los que hemos estado con un poco más de regularidad, que estamos viendo un modelo de oración. Esta oración puede ser dicha, recitada textualmente, pero no tiene ese objetivo inicialmente. El propósito no es que nos memoricemos y que la digamos sin comprensión, sino más bien que veamos un modelo que pueda ser extendido en nuestra vida devocional. Y hemos pasado por la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre, en el deseo de que su nombre sea santificado, el deseo de que su reino venga, que es como la primera porción de esta oración. Y luego empezamos a ver más con las necesidades propias. La primera, la física. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y vimos la alegría de muchos decir amén a eso, súplenos, y más si tiene relación con la parte de la comida. Pero entendíamos que no solamente tiene relación con la comida, sino también con el vestido y con el techo. Luego pasamos a otra necesidad,
y es una necesidad espiritual, y es la necesidad de ser perdonados nuestros pecados. Y decíamos que esta porción, versículo 4, deja ver una relación referente a esa necesidad en nuestra relación vertical, es decir, nosotros con Dios, perdónanos quién, Él, nuestro Padre, nuestros pecados, y una práctica también horizontal, el perdón de pecados que debemos tener los unos a los otros. Por eso dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En relación a la vez pasada, a esa necesidad vertical que tenemos, nuestro sermón, yo creo que muchos comprendemos el sermón del siguiente domingo cuando yo lo presento el resumen de lo que estamos haciendo. Quedamos con algunas dudas. Por cierto, entre semana en el grupo de WhatsApp se está compartiendo el sermón que se sube a la cuenta de YouTube y se está enviando un resumen que algunos pueden estar viendo con unas preguntas para interiorizar, meditar, para poder profundizar en la palabra expuesta. Cerrándose ese paréntesis publicitario, continuamos en el sermón. Y les mencionaba que el sermón pasado, primero, ¿qué fue lo que pudimos ver? El perdón es una necesidad. Vimos la apremiante urgencia que cada ser humano tiene de ser perdonado por Dios. El ejemplo más práctico, que es la prioridad que cada ser humano debe tener, fue el que vimos de Jesús en el Evangelio de Lucas, cuando este paralítico fue llevado delante de su presencia. Una persona en una condición de estar inmóvil, cuyos amigos lo llevan delante de la presencia de Dios, lo suben por el techo, lo hacen descender y todos esperaban que hiciera lo que había hecho en todas partes, erradicar la enfermedad, pero lo primero que le dice, mira, hombre, tus pecados te son perdonados. Y todos quedamos como, oye, sí, qué chévere, pero ¿qué hago yo con perdón y mi sanidad? Y pudimos ver que Jesús estaba reorganizándonos a nosotros cuáles son las prioridades que debemos tener en nuestra vida. La principal prioridad es la búsqueda del perdón que tenemos con Dios. Es una urgencia que apremia a cada ser humano. Lo segundo que vimos es que para poder conocer de qué debemos ser perdonados, tenemos que conocer qué era el pecado. Y vimos unas definiciones prácticas de lo que las Escrituras dejan ver de lo que el pecado es. Vimos 5 palabras que yo no espero que ustedes se la acuerden del griego, porque yo tampoco me acuerdo de todas, pero sí en un sentido nos dejaba ver que es como caerse, que es pasar un límite, que es desobedecer la ley de Dios, que es una deuda, que es impagable. Y ahí recordábamos un poco el sermón de Mateo 18, el de el siervo que perdonó, que fue perdonado por el rey, pero que no perdonó a su consiervo. Sí es Mateo 18, ¿cierto? Sí, Mateo 18. Que fue un sermón que Chay predicó ya hace unos domingos atrás. Y lo último, luego de conocer lo que significaba el pecado, fue que pudimos ver cómo Dios otorga el perdón. Decíamos y concluíamos con varios ejemplos que el perdón no es el mero olvido de Dios, aunque leíamos ahorita en Isaías 43 que Él olvida, pero eso tiene que ver con la relación práctica, como miraremos más adelante, que el perdón es lo que Dios da gratuitamente como resultado que las demandas de su justicia fueron satisfechas. Cuando nosotros le decimos a Dios, perdona nuestros pecados, Él lo hace por gracia, pero no como ese abuelito benévolo que deja pasar por alto todas las travesuras, es la palabra adecuada, de los nietos, sino más bien como un juez justo y padre de misericordia. ¿Y cómo se resuelve eso? Con el Evangelio. Por la gracia y misericordia de Dios, el domingo pasado fue el primer domingo del mes y compartíamos la Santa Cena. Y pudimos profundizar un poco más desde la Santa Cena, cómo es que el Padre nos otorga el perdón y lo que significó la separación momentánea entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Como ese cordero que se presenta en Levíticos, uno sacrificado y otro apartado de la comunión con Israel, como una representación de lo que sucedió en la cruz del Calvario. De eso se trató el sermón pasado. El pecado es una urgencia, qué es el pecado y cómo Dios perdona el pecado. Y yo los dejé con una pregunta, tarea, inquietud para que ustedes pudieran durante la semana quizás meditar. Si Dios nos ha dado perdón de pecados cuando venimos a Él
convictos de pecado, es decir, tenemos convicción de que estamos desprovistos de cualquier mérito personal que nos pueda ser suficiente para tener una relación con Él, y decimos, Señor, heme aquí. Yo no puedo salvarme a mí mismo, pero tengo esa necesidad de ser salvado. Yo no puedo estar delante de ti porque mi pecado es mucho, como una carga en nuestras espaldas. Y Él no rechaza un corazón contrito y humillado y otorga perdón para salvación. Si Él ya ha hecho una declaración de que somos justos, de que hemos sido perdonados, ¿por qué entonces en este modelo de oración Jesús nos está diciendo que confesemos, que pidamos perdón por nuestros pecados? Nuevamente, si ya hemos sido perdonados, pecados pasados, presentes y futuros, y Él murió por esos pecados, ¿por qué tengo que decirle a Él, perdóname? ¿Entienden la lógica de la pregunta? Yo creo que sí. Y ahí culminábamos el sermón. Y es lo que vamos a ver, si el Señor lo permite, en esta mañana. ¿Cómo este perdón, qué relación hay entre el perdón de Dios y el perdón que nosotros tenemos que practicar con los demás, y en un sentido práctico? Antes de llegar a ese punto práctico del perdón hacia los demás, quiero que podamos considerar qué relación tiene el perdón que Dios nos da con el perdón que tenemos que aplicar a los demás. Y lo primero es que este texto puede ser muy fácil malinterpretado, y ha sido fácilmente malinterpretado. Porque muchos leemos este texto de tal manera de, perdóname mis pecados porque ya yo perdoné a aquellos que me han ofendido, o a aquellos que me deben, que han ofendido, que me han lastimado. Es decir, vemos este texto como un condicional. Yo te vengo a decir a ti que me perdones, Dios, porque mira, ve, yo soy un perdonador. Y eso es llevar el perdón que el Padre otorga a un contexto de meritocracia. Podemos usar esa frase erróneamente y decir, mira, por cuanto yo perdono, tú debes perdonarme. Y es totalmente contrario al Evangelio, porque hemos aprendido que el perdón que Dios da es un asunto gratuito y no por méritos. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que recordar que el pecado es una ofensa primariamente ¿contra quién? Contra Dios. Salmo 51 que mencionábamos en la confesión de pecado. David, cuando es confrontado por el profeta Natán, él va y escribe este salmo en oración delante de Dios y dice, contra ti yo he pecado. Eso no significa que usted no tenga que reconocer su falta delante de los demás, porque eso también lo vamos a ver y el texto lo tiene incluido, pero significa que todo pecado en primer lugar es una ofensa contra Dios. Entonces, si es una ofensa contra Dios, el perdón es dado por Dios, en los términos de Dios. Y Dios en sus términos tiene claro y establecido que usted no hace méritos para ser perdonado. Porque imagine esto, si usted hiciera los méritos suficientes para obtener el perdón de Dios, ¿usted cree que Dios daría a su hijo a morir por sus pecados? ¿Para qué tanto esfuerzo, sacrificio y aún separación? No sería lógico. Lo segundo que también tenemos que considerar de este texto es que el perdón es el resultado de la gratuidad de Dios teniendo como medio la confesión. Porque la oración está demostrando que es una petición. Estamos diciendo, perdónanos nuestros pecados. Quiere decir, hermanos, que el perdón que Dios da, lo da gratuitamente, pero es aplicado cuando confesamos nuestros pecados. ¿Escucharon eso? El perdón que Él da, lo da gratuitamente, pero lo da cuando confesamos nuestros pecados. Es lo mismo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, ¿no? Él hablando acerca de los que consideran que no pecan, es mal. Si quiere vamos a leer ese texto ahí en Primera de Juan. Podemos ir a esa carta, en el capítulo 1, y vamos a ver lo que él dice acerca de eso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan está antes de ¿cuál carta? De Segunda de Juan. Están conectados.
Miren cómo dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Él nos perdona por gracia, pero ese perdón gratuito es aplicado por medio de la confesión del pecado. Aún el creyente, al que ya ha podido experimentar el perdón para salvación, debe saber que en él todavía está la capacidad de pecar. El pecado ya no se enseñorea, ya no lo gobierna, pero el poder de corrupción del pecado en su alma y en su cuerpo todavía es evidenciable. Yo creo que no hay nadie que se pueda parar aquí esta mañana y decir, ¿sabe qué, pastor? Yo no peco. Yo podía nuevamente leer el texto. Si usted dice que no lo hace, dice que te estás engañando a ti y que la verdad de Dios no está en ti. Y estamos viendo, según esto, como Juan lo dice, al confesar nuestros pecados, Él es fiel, misericordioso, justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este texto, limpiarnos de toda maldad, también nos deja ver por qué el creyente desea ser perdonado cuando todavía sigue pecando. Nuevamente, entonces, esta petición incluye confesión. Al estar aquí en este modelo de oración, Jesús nos está recordando que el perdón que Dios da gratuitamente es el resultado o es aplicado en el medio de la confesión. La confesión entonces es necesaria para disfrutar el perdón otorgado por Dios. Ahora, implícitamente también podemos darnos cuenta que sí se debe confesar nuestros pecados. ¿Y quién es el que otorga ese pecado? ¿A quién le estamos pidiendo el pan? Al Padre, dice este modelo de oración. ¿A quién estamos pidiendo que nos perdone? Al Padre, a quien hemos ofendido. Y estamos hablando del Padre de los cielos, el Padre espiritual. Por favor, no vayan a salir diciendo que yo estoy diciendo que hay que ir a buscar un padre cura, como se le conoce dentro del catolicismo romano, a que vayamos y confesemos nuestros pecados. De paso, es todo lo contrario a lo que les estoy diciendo. Este texto está diciendo que el Padre espiritual, nuestro Padre de los cielos, nuestro Dios, es quien nos perdona. ¿Y qué sucede, pastor, entonces cuando la Biblia dice confesaos los unos a los otros? ¿O yo acaso está mal si yo confieso mi pecado delante de otro hombre o de usted como pastor? No, es un medio de gracia, pero no yo como pastor o otro hermano tiene la capacidad de darte un indulto. Como tú viniste a mí y me has confesado esta acción pecaminosa, yo declaro sobre ti que Dios te ha perdonado. Tú puedes ser aún en apariencia honesto conmigo, pero puedes seguir siendo hipócrita delante de Dios en esa confesión. Y te sientes bien al venir a mí o delante de otra persona, pero prefieres venir a mí porque cuenta la historia a tu acomodo y no desde la realidad que Dios sí conoce. Ningún ser humano puede dar un indulto o el perdón de pecados a otro. Aunque confesar los unos a los otros es un medio de gracia, porque ese medio de gracia significa que cuando tú vienes a mí yo voy a orar por ti, para que el Señor precisamente te ayude a vencer ese pecado que tú me estás confesando. También si tú vienes a mí, intentaré buscar los recursos que están en las Escrituras para decirte cómo puedes vencer ese pecado, pero de ninguna manera es para que yo te otorgue un indulto o el perdón de pecados. Entonces, esta oración de confesión de pecados clarifica que Dios perdona cuando confesamos, pero al mismo tiempo es únicamente autoridad o capacidad de Él el poder entregar ese perdón de pecados. Y surge la pregunta, que yo creo que todavía no le he respondido, solamente he dado como contextos adecuados para comprender esta oración. ¿Por qué el creyente tiene que seguir confesando sus pecados? ¿Acaso no ha creído que ya sus pecados han sido perdonados, por lo cual es creyente? Hermanos, nuevamente, en nosotros, cuando el Padre hace una declaración de justicia, es decir, nos dice, usted es justo, confesaos nuestros pecados, porque justificados por medio de la fe, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por medio de la fe, tenés paz para con Dios. Es decir,
Teniendo fe en el Señor Jesucristo, Él nos da gratuitamente el perdón de pecados y hace esa declaración de que hemos sido perdonados. Aún a pesar de que nuestros pecados han sido perdonados judicialmente y que nos ponen en una posición nueva donde nos incluye Dios en su familia, nos otorga la vida eterna, nos hace pertenecer al reino de los cielos. A pesar de eso, de este lado de la eternidad, donde el pecado ya no se enseñorea, ya no gobierna sobre nosotros, aún el poder del pecado, la corrupción de nuestra alma sigue trayendo ese estado de desobediencia delante de Dios. En cierto punto, hermanos, usted puede ser creyente, pero eso no significa que usted no siga pecando, como leíamos el texto de Juan. ¿Y qué tiene que ver entonces la confesión de pecados que estamos viendo aquí? Tiene que ver que se trata de confesar nuestros pecados no nuevamente para salvación. Es decir, cuando usted peca no está perdiendo su salvación. Se trata más bien de la relación de un hijo con un padre que desea que su padre se sienta agradado. Siempre pongo ejemplo de mis hijos en relación a lo que ellos hacen, pero quisiera poner más bien ejemplos también míos porque no quiero ponerme en un estándar que ustedes piensen de manera muy altiva sobre mí. Yo no sé cuántas veces, esa cuenta seguramente la lleva mejor mi papá y mi mamá, de las ofensas que he podido traer como hijo, particularmente cuando yo vivía bajo el techo de ellos. Y nunca una ofensa fue suficiente para que ellos negaran su paternidad hacia mí, como para que ellos dijeran, ese no es hijo mío, por lo que yo he hecho. Sin embargo, mi arrepentimiento y mi confesión de haber hecho lo malo, sí haría que la relación de hijo con padre estuviera en un contexto y un ambiente de mayor agrado. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Al pecar, después de haber sido perdonados para salvación, no significa que seamos apartados de su reino, pero sí que nuestra relación con Él se ve afectada. Lo ponemos en un escenario donde Él se sienta desagradado. Pensemos en el Salmo 51 que mencionábamos hace un rato y recordemos que en medio de ese salmo David pide y le dice a Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. David no está pidiendo que sea salvo nuevamente, pero David comprende que ha ofendido el amor de su Padre eterno, amor que incluyó la muerte que incluiría en el tiempo de él la muerte de un sacrificio que era el de Cristo, por el cual es aceptado delante del Padre. En pocas palabras, su ofensa, su desobediencia, su pecado era como escupir a la cara de su Padre. Y él entiende que lo pone en una relación de desagrado y que él desea salir de ese estado. ¿Cómo lo hace? Confesando su pecado, porque esa confesión va a traer de nuevo el gozo de experimentar la salvación. Es lo mismo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, que yo les mencionaba ahorita, ¿no? Él dice, si tú confiasas, Él es fiel y justo y te perdona, pero añade algo más, y te limpia, te purifica. ¿Sabe qué es lo que hacemos cuando confesamos nuestro pecado aún como creyentes? Le estamos pidiendo a Él que cada vez nos haga más limpio y más puro, más parecido a Cristo. No importa lo que usted haga al salir de su casa y limpiar, por ejemplo, sus pies y sus manos. Usted cuando llega nuevamente la hora del almuerzo, me imagino que primero se va a lavar las manos, porque usted entiende que al salir se las ensució. ¿Y qué decir de los zapatos? Yo salgo y procuro que mis zapatos luzcan de una manera, pero al llegar aquí, el polvo, mis hijos que me pisan o cualquier otro tipo de situaciones, que se nos cae la bebida, requiere purificación. ¿Qué tiene que ver lo que yo les estoy diciéndoles referente a esto? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos en el Evangelio de Juan? Una escena muy, muy conocida. Ahí sale a relucir ese apóstol que siempre era imprudente o ágil con su lengua y con sus manos, porque hasta una oreja cortó más adelante. Y le dice al Señor, tú me vas a lavar los pies a mí, tú has lavado el pie de los demás, pero a mí no, tú no me vas a lavar. Y Jesús le dice, mira,
si tú quieres tener parte conmigo, debes practicar esto o dejar que yo lo haga. Si tú no tienes parte conmigo, si no vas a tener parte conmigo, entonces no lo vas a hacer. Y Pedro dice, siendo así, no me laves solamente los pies, lávame todo el cuerpo. Yo quiero, para tener comunión contigo, si es necesario que sea lavado, lávame otra vez. Y el Señor le responde, mira, el que ha sido lavado solamente necesita ser limpiado en sus pies. Y eso tiene una verdad espiritual. Y es el que ha sido perdonado para salvación, necesita nuevamente ser purificado y limpiado. Ya no completamente, porque completamente ha sido perdonado, pero sí siendo purificado para mantener una relación de comunión en un estado agradable con su Padre. Después que usted ha sido perdonado para salvación, es necesaria la confesión, porque usted sigue pecando, pero esa confesión no es nuevamente para salvación, es para purificación, para que la relación con su Padre se dé en el contexto de agrado de ese Padre. Si usted, hermano, comprende que es creyente y no ejercita con regularidad esta práctica de arrepentimiento continuo, entonces suceden dos cosas. O no se está viendo a sí mismo como un pecador, o quizás nunca se vio como un pecador y no ha sido salvo todavía. Sería más bien alguien que se autoengaña, como dice el apóstol Juan. Ay, pobrecito. Entonces, hermanos, es necesaria la confesión de pecados para precisamente ser purificados, para mantener una relación de agrado con nuestro Padre. Es maravilloso saber que Él sigue perdonándonos a pesar de nuestra debilidad. Mira, cuando piensa en esto, cuando usted era incrédulo, que el pecado se enseñoreaba contra usted, usted hacía lo malo y dice las Escrituras, se deleitaba en lo malo. Usted no era consciente que desobedecía a Dios. Ahora, desde el otro lado, desde el lado de la fe, usted entiende que esa culpabilidad fue pagada plenamente en Cristo, lo cual viene a traer en usted y en mí un dolor nuevo que antes no experimentábamos, y es el dolor de la culpa como creyente. Y eso es supremamente doloroso, porque pecábamos desde la incredulidad, pecábamos desde sin conocer las consecuencias de nuestras acciones, pero ahora pecamos y nos duele no porque desobedezcamos la ley, sino porque hemos ofendido el amor de nuestro Padre. Precisamente decía un predicador eso, Martin Lloyd-Jones, el creyente cuando peca sabe que no desobedece la ley, sino que ha ofendido el amor de su Padre. Y no sé si usted ha tenido algún tipo de experiencia humana siendo consciente que ha traído ofensa a su padre y a su madre, a alguien que lo ha cuidado, que lo ha sustentado, que lo ha suplido, que lo ha amado imperfectamente, y usted siente un profundo dolor por ese tipo de ofensas. Está la historia de un niño que cada vez que pecaba, su padre le dijo, ¿sabes lo que tú estás haciendo? No, ven, tenía la edad suficiente para tomar un martillo. Y lo llevaba detrás de la casa cada vez que el niño pecaba y no le pegaba con el martillo, eso sería crueldad, criminal. Lo ponía que tomara un clavo y lo pusiera en una tabla de madera. Y el niño cada vez que lo hacía tomó el hábito, hasta que iba siendo consciente. Y el niño después de llenar la tabla, papá, todo esto he hecho yo contra ti. ¿Cómo puedo hacer que las cosas sean distintas? Y él le dijo, cuando vayas a pecar, recuerda la tabla y confiesa. Y vienes y con el mismo martillo sacas la tabla, el clavo que ya habías enterrado. Él lo hizo hasta que sacó hasta el último de los clavos. Un día encontró a su hijo llorando profundamente en el patio. Hijo mío, ¿por qué lloras? Papá, porque aún en la tabla están los huecos. Y precisamente, hermanos, como creyentes sabemos que tenemos una ofensa que hemos hecho a nuestro Padre y que esas ofensas traen consecuencias.
Tenemos que saber que el perdón es necesario para mantener nuestra relación con nuestro Padre y que Él como Padre va a tomar repercusiones en amor para apartarnos de esa práctica de pecado. Incluso la Biblia define a la disciplina como un acto de amor. Dice, así como un padre que ama a su hijo, así Dios disciplina a los suyos. La disciplina entonces es el resultado de esas ofensas que hacemos delante de nuestro Padre, y a pesar que los confesemos, Él nos ama tanto que no nos va a excluir de la responsabilidad de nuestras acciones, porque esas responsabilidades vienen a ser medios de gracia y santificación para nosotros. Sin embargo, la confesión del pecado es mantenernos en una relación en agrado para con Dios. Y eso nos permite también dar paso al punto práctico de lo que tiene que ver entonces cómo es que debemos perdonar a los que nos deben. Según este texto dice, también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En realidad está hablando de algo que ya se hace. Y lo que este texto está haciendo es una comparación entre el perdón humano y el perdón divino. Incluso en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, a partir del versículo 5 en adelante, particularmente cuando menciona el versículo 11 y 13 del capítulo 11 de Lucas, ahí está mencionando, si ustedes que son malos padres, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial. Es una comparación, está hablando de la condición de la paternidad humana frente a la condición de la paternidad celestial. Somos padres malos, a pesar de eso damos buenas cosas a nuestros hijos. Si Él que es perfecto, cuánto más nos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y es lo que está haciendo en este versículo 4, es lo mismo. Mira, Padre, si yo perdono a otros en mi debilidad y lo hago por tu capacidad que me has dado para perdonar, ¿cuánto más tú, que eres perfecto, no me vas a perdonar? No es una negociación, es recordarnos que si hemos sido capaces de perdonar es porque Él ya nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué tiene que ver el perdón hacia los demás? Es la evidencia de que hemos experimentado el perdón por parte de Dios. ¿Saben quién tiene la capacidad para perdonar la ofensa que la otra persona le ha hecho? Únicamente la persona que ha experimentado el perdón de Dios. La persona perdonada es la persona que puede perdonar. Y al contrario, aplica lo mismo. ¿Sabe quién no puede perdonar nunca una ofensa recibida? Aquel que nunca ha experimentado el perdón de Dios. Ese es el mismo argumento que predicó Chay, y solamente quiero mencionarlo. Está en Mateo, capítulo 18, según tratábamos de recordar ahorita, acerca de un siervo que pide perdón delante de un rey. Y este rey perdona. La parábola de los dos deudores, Mateo 18, versículo 23, dice esta parábola. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus consiervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, quiere decir 216 toneladas de plata, pongamos un número, 10 millones de dólares. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Era una deuda impagable. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Salir de ahí. Aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, pongamos un valor, $10. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. La misma súplica que él había hecho delante del rey. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y escuchen la conclusión. Así también mi Padre Celestial, está diciendo Jesús, hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Uno
que tenía una deuda impagable delante del rey y recibió el perdón. Sin embargo, él no aplicó lo mismo de lo que ella había experimentado. Este texto nos recuerda de Lucas capítulo 11 de la oración, hermanos, que solamente aquellos que han comprendido el perdón recibido por su Padre Celestial están en la capacidad de perdonar a quien lo ha ofendido. Y si alguien no está en esa capacidad es porque precisamente no ha experimentado ese perdón. Es porque se ve en una posición mayor a la de Dios. Él que es Dios perdonó tu ofensa, que es impagable porque Él es santo y tú eres pecador, y tú no tienes la capacidad de perdonar a otro pecador. Este texto es una gran evidencia para aquellas personas que quieren tener seguridad de salvación. Muchas veces creemos que somos salvos porque tenemos la capacidad de confesar nuestras iniquidades delante de Dios y quizás delante de los hombres. Pero este texto nos evidencia que la salvación no únicamente se mide por la confesión, sino por el perdón que se otorga. Eso es importante. Porque como les mencioné, si tiene que ver con el perdón que otorgamos y ese perdón debe estar en la misma línea que el perdón que el Padre nos ha dado, qué características que el Padre nos ha dado en perdón deben estar en nuestro perdón para considerar que perdonamos de igual manera. Les desenvuelvo ese trabalengua. ¿Cómo nos perdonó Dios para que evidenciemos cómo perdonamos a los demás? Porque si estamos perdonando con nuestro propio criterio, significa que no estamos perdonando bajo el criterio del Padre, significa que pudiéramos estar autoengañándonos en nuestra salvación. Un texto para considerar, Isaías 43, 25. Yo soy quien perdono tus iniquidades por amor a mi propio nombre, que leíamos al inicio, y que no me acuerdo de tus pecados. ¿Qué significa eso? Ya aprendíamos, y yo hago énfasis nuevamente, el perdón que el Padre Celestial otorga no es como el perdón del abuelito indulgente que deja pasar por alto la ofensa. El perdón que el Padre otorga es porque las consecuencias de esa ofensa las colocó en la espalda de otro, de su propio Hijo en la cruz, más que ponerlas en la espalda propia, los que merecíamos el castigo. Sin embargo, en un sentido práctico, Él no se acuerda de tus ofensas. Él no es como que un momento a otro Él traiga eso a la luz delante de ti y delante de Él para que eso se vea afectado en la relación. Pudiéramos sacar ahí como una aplicación de cómo debe ser el perdón que aplicamos a los que nos deben, a los que nos han ofendido, es el de no acordarnos de sus ofensas. Y me gusta como lo dice un predicador, Alistair Begg, creo que se pronuncia el apellido. Él dice que eso tiene que ser aplicado en 3 contextos. En primer lugar, usted no se acuerda después que la otra persona, usted lo ha perdonado en relación a la otra persona. En segundo lugar, usted no se acuerda de esa ofensa recibida en relación a los demás. Es decir, usted no le dice a alguien, yo te perdono, pero sin embargo voy y hablo con otra persona de la ofensa que estoy perdonando. Y en tercer lugar y contexto, yo tampoco me acuerdo de esa ofensa conmigo mismo. Porque podemos tener la capacidad de decir, yo te he perdonado, pero me la paso todo el día trayendo la ofensa a mi mente, maquilando, considerando de lo que hemos hecho. De eso se trata de cuando el Padre dice que Él ha olvidado las ofensas que nosotros hemos cometido delante de Él. Y ese debe ser el sentido práctico del perdón que otorgamos a los demás. No se lo sacamos en cara después que hemos dicho yo te he perdonado. No lo comentamos con los demás, ni mucho menos lo traemos a nuestra propia conciencia. Porque tarde o temprano, meditar en la ofensa recibida, eso va a salir a la luz en la relación con la persona. Esa es una de las grandes características del perdón de Dios. Otra, la que mencionábamos aquí en Mateo 18. Mateo 18, al terminar la historia de este siervo que recibió perdón pero que no otorgó perdón, dice Jesús en el último versículo, el 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Dice, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Vieron esa frase? De corazón. ¿Qué quiere decir un perdón de corazón como el Padre Celestial nos ha perdonado? Quiere decir que el perdón no tiene que ver con el sentimiento y con la emoción. Quiere decir que el Padre no nos perdona porque sintió las ganas
hablándolo sentimentalmente, para perdonarnos. Es verdad que en el perdón que el Padre Celestial nos otorga está el corazón del Padre. Es verdad que el amor se siente en el ambiente. Usted puede ver cuando Dios lo ha perdonado, usted dice, mi Padre que está en los cielos me ama. Eso es cierto, pero el perdón que Él otorga no es un perdón sentimentalista, es un perdón basado en sus promesas, quiere decir en una decisión. Él ha decidido, como leíamos en Isaías 43, perdonar nuestros pecados por amor a su propio nombre. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que el perdón que nosotros ejercitamos con los que nos han ofendido no tiene que ser el resultado de algo emocional o sentimental. Oye, ¿y qué sucedió con tu pareja, con tus hijos? Esto. ¿Y cómo está el tema? No, yo todavía no lo he perdonado. ¿Por qué? Porque no me he sentido las ganas todavía como que debo perdonarlo. El perdón que el Padre nos otorga no tiene que ver con sentimientos. Ahora, tampoco tiene que ver con algo meramente cerebral, cognitivo, algo que esté apartado de las emociones. No, tiene que ver con el corazón, pero tiene que ver con el corazón como el resultado de una decisión. Usted y yo debemos practicar ese tipo de perdón. No aquel que es el resultado de las emociones, que fuimos movidos a perdonar porque la otra persona hizo méritos. Oye, me has ofendido, yo estoy esperando la manera como vamos a... O sea, ¿qué me vas a dar para que yo te perdone? ¿Cómo me favorezco cómo me favorezco de esta situación donde estoy en la ventaja? Haz méritos. Ya yo sé que viene una invitación a salir porque como me ha ofendido, me va a llevar a comer algo que yo quiero, que ella sabe que me gusta, que él sabe que yo como. No es lo que Dios hace. No es el perdón que Él da. El perdón nos viene como una expresión del corazón de Dios, eso es cierto. Pero en última instancia es resultado de una promesa de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar comprometidos a perdonar. Si usted se ve en la incapacidad de perdonar, usted debe considerar si ha experimentado el perdón que el Padre le ha dado. Y termino con una nota aclaratoria. No significa que al igual que otros pecados, usted no batalle con el perdonar. Yo no quiero poner aquí un estándar y pensar que todas las ofensas son iguales y que todas son fáciles de perdonar y que el perdón debería ser algo sencillo de ejercitar, como escoger la ropa que se va a poner en el día. Para muchos, el perdonar incluye una lucha contra el pecado, como puede incluir para el otro batallar contra la lujuria. Porque en nosotros muchas veces está en ese remanente de pecado, en esa corrupción por parte del pecado, tener esas expresiones de la vieja naturaleza como la ira, como el rencor, como la rencilla. Y para algunos ejercitar el perdón no va a ser tan sencillo. Lo que debe suceder entonces, al igual que el Padre, es traer las promesas del Padre. Él ha prometido que nos ha dado su Espíritu Santo, Espíritu por el cual ha dado en nosotros el amor. Y que podemos amar a otros como Él mismo nos ha amado, porque el amor es un fruto de su Espíritu. Él nos ha prometido que con su Espíritu Santo podemos ejercitar el perdón, porque el perdón es un fruto de su Espíritu. Lo que tenemos que pasar en nosotros en cuando nos vemos en esos momentos de tentación para no perdonar la ofensa recibida es recordar las promesas que el Padre nos ha dado. No es un esfuerzo humano, es el resultado de la influencia del Espíritu en nosotros. Usted puede verse batallar en otorgar perdón, mayor aún otorgar en los términos que el Padre los ha dado, como en los 2 versículos ejemplos que yo les mencioné. Pero si usted es creyente, hermanos, podrá vencer esa tentación así como puede vencer otros pecados. Y lo podemos hacer en dependencia de Él para que únicamente Él se lleve la gloria y no sea la gloria nuestra. Al concluir esta parte del perdón, quiero dejar una pequeña resumen en sus conciencias. Es una necesidad apremiante para cada persona buscar el perdón del Padre Celestial. Es un ejercicio práctico para mantener la relación con Él en un contexto de que sea agradable, de gratificación por el perdón que ya hemos recibido. La mayor evidencia que usted desea agradar a su Padre, entonces da el perdón a quienes lo han ofendido. Lo pone usted en una posición de no ser un asunto negociable,
porque no fue negociable para el Padre perdonarlo a usted. Él no se puso a considerar, ¿será que este sacrificio de mi hijo Jesús, por esta persona, por aquella persona, valdrá la pena? Él no negoció con eso. Él lo hizo de tal manera para que usted y yo pudiéramos disfrutar eternamente de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de compartir un mensaje que tiene que ver con la vida práctica. Todos en cierto escenario y momentos hemos podido tener ofensas que consideramos imperdonables por la magnitud del dolor que hemos experimentado, Dios. Pero tú nos recuerdas que solamente el creyente tiene la capacidad de perdonar, porque solamente el creyente ha podido experimentar el perdón celestial. Nuestra deuda era impagable y solamente tu Hijo la pudo pagar. Por lo tanto, has dado de tu propio espíritu para que podamos ejercitar el perdón con los demás. ¿Qué tan necesario es el perdón en nuestra sociedad, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida familiar, Dios? Que el evangelio que creemos, que afirmamos, que nos impulsa a venir cada domingo acá, se haga visible en todas las personas que aquí estamos presentes, ejercitando el perdón allá afuera con los demás, Dios. Que traigamos gloria a tu nombre en medio de un mundo donde se practica el rencor, donde el culto a sí mismo nos lleva a no perdonar a los demás, a mirarlos por encima del hombro. Pero que el poder del evangelio transforme los corazones de los que aquí nos encontramos para que podamos vivir siendo luz y sal en medio de una sociedad oscura y pecadora, Dios. Bendice nuestro regreso a nuestros hogares, Padre. Llévanos con bien. Amén y amén.